Eh, Hola chicos, con todos, un bonito día. El día de hoy, ya saben, con la Academia Liceo vamos a tocar un tema muy bonito y que es estructura atómica, el tema 2 de las clases de química. Entonces, para eso, como su mismo nombre lo dice, estructura atómica, vamos a ver cómo está formado el átomo. Entonces, aquí vamos a ver que el átomo va a tener un núcleo y va a tener una nube electrónica. Entonces, primero tú debes saber que el átomo está compuesto por dos partes, por su núcleo y por su nube. Ahí está. ¿Ya? El núcleo, la nube es esto que lo está rodeando, esas rayitas punteadas que lo rodean, sería su nube, pues, ¿no? Puede tener varias capas esa nube, y su núcleo son las bolitas del centro. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, ¿qué hay en el núcleo? En el núcleo vamos a tener partículas positivas, mira, las que están con un más, son las partículas positivas. Y vamos a tener las partículas neutras, o sea que no tienen carga. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se llaman las partículas positivas? Como son positivas, se llaman protones. ¿Ves? ¿Y cómo se llaman las partículas sin carga? Como no tienen carga, o sea, son neutras, se llaman neutrones. Entonces tenemos que las partículas positivas se llaman protones y las partículas sin carga o neutras se llaman neutrones. Por lo tanto, en el núcleo tenemos dos tipos de partículas, las positivas, protones, y las sin carga, los neutrones. Ahí está. ¿Qué más? Ahora, en la nube tenemos una partícula con carga negativa. Mira, ¿se das cuenta? Acá su carga es un menos. Eso quiere decir que es negativa. Su carga con una carga negativa. ¿Ya? Entonces tenemos con una carga negativa. Si es carga negativa, se llama electrones. Entonces, recapitulamos. En la nube yo tengo a los electrones, en la nube, y en el núcleo tengo los protones y los neutrones. Los protones tienen cargas positivas, los neutrones no tienen carga, y en la nube tengo los electrones que tienen carga negativa. Ahí está. Entonces, decimos, el átomo está formado por dos partes, la zona nuclear y la zona extranuclear. La zona extranuclear, yo te he dicho que es la nube electrónica. Y la zona nuclear que va a estar formado por las partículas positivas y las partículas neutras. Ahora, la zona nuclear, ¿quién está formado? Por los neutrones y por los protones. Entonces, la zona nuclear está formada por neutrones y protones. ¿Y cómo se le llaman? Si los dos están en el núcleo, ¿cómo se les llaman? Se les llama nucleones fundamentales. Es decir, cada vez que te digan los nucleones fundamentales, tú piensas, ¿quién está en el núcleo? Ah, ya, los neutrones y los protones. Entonces, la suma de neutrones más protones sería los nucleones fundamentales. ¿Ves? Y en la zona extranuclear, o sea, fuera del núcleo, tengo a la nube electrónica. Y acá tengo los electrones. A la suma de los tres, o sea, a los neutrones, más los protones, más los electrones, los llamamos partículas fundamentales. ¿Cómo los llamamos? Partículas fundamentales. Entonces, no te olvides, ya no te olvides. ¿Quiénes son los nucleones fundamentales? Los protones más los neutrones. ¿Y quiénes son las partículas fundamentales? Los electrones, los protones y los neutrones. O sea, todos. Bueno, si te dicen, las partículas fundamentales son 30. O sea, la suma de los electrones más la suma de los protones más la suma de los neutrones es 30. Y te dicen, los nucleones fundamentales son 15, es decir, la suma de los protones más la suma de los neutrones es 15. Cuando hablo de nucleones no incluye a los electrones, pero cuando hablo de partículas fundamentales incluye a los tres. ¿Ya? Entonces, antes de ir, no te olvides, ¿ya? Que el electrón lo descubre Thomson. ¿Ya? No te olvides. ¿Quién no descubre el electrón? Thomson, con el famoso budín de pasas. O sea, él pensaba que el átomo era un budín y los electrones eran las pasas.
Ah, no te olvides. Entonces, Thomson descubre el electrón. Ya está. No te olvides que el protón lo descubre Rutherford. ¿Quién descubre el protón? Rutherford. Ahí está. Entonces, el electrón, Thomson, el protón, Rutherford. Profe, ¿y el neutrón? Chadwick. Chadwick descubre el neutrón. Entonces, recapitulo. El electrón, ¿quién era? ¿Quién era? Thomson. ¿Ves? El protón, ¿quién era? Rutherford. Y el neutrón, ¿quién era? ¿Quién era? Chadwick. Entonces, no te olvides, ¿ya? Ahí está. Entonces, siguiendo, vamos a ver. ¿Qué hay en el núcleo? Protones, ¿ya? Ahí está, ¿no? ¿Cómo así protones, profesor? Las cargas positivas, ¿pues qué son? Yo ya te dije ya, se llaman protones, mira. Ah, pero estos protones también lo vamos a conocer como número atómico. O sea, cada vez que escuches número atómico, las cargas positivas, ¿ves? ¿Y qué más hay en el núcleo? Los neutrones, ahí están las cargas neutras, ahí está, ¿ves? Sin carga. El núcleo casi representa toda la masa del átomo. O sea, el átomo solo pesa adentro, no pesa afuera. No tiene una masa significativa afuera, solamente adentro. Por eso el 99,9% de la masa del átomo lo representa el núcleo. Entonces, si queremos hallar la masa del átomo, no vamos a considerar a la nube, solamente al núcleo. Y acá digo que la masa del átomo, que se representa con la A es la masa del átomo. ¿Va a ser igual acá? ¿Lo contaré a los electrones? No, porque la nube no representa de ninguna manera la masa del átomo. Solamente voy a contar al núcleo, porque el núcleo representa el 99,9% de la masa del átomo. Por lo tanto, ¿qué hay en el núcleo? Protón y neutrón. Por lo tanto, la masa va a ser igual a lo que hay en el núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? Protón. Profe, pero acá usted ha puesto una Z. ¿Pero qué te dije yo? Mira, protón es lo mismo que el número atómico, por eso le estoy poniendo Z. Es como si le pusiera protón, es lo mismo. ¿Y qué más hay? Y neutrón, ahí está la N. Entonces, protón más neutrón es la masa del átomo. ¿Ves? Ahí está, es la masa del átomo. Entonces, la masa del átomo está representada por su núcleo, no te olvides. Profe, ¿y la nube? Mira, la nube representa su volumen. Entonces, el átomo es tan vacío que si el átomo fuera un estadio, ya, un estadio de fútbol, el núcleo solo sería una pequeña pelotita, ya, de jugar tenis. Así sería su núcleo. O sea, el núcleo es muy pequeño comparado a la nube. Profe, ¿y por qué no pesa la nube? Porque es vacía. Pues. A pesar de que la pelotita, el núcleo es tan pequeño, pesa todo, o sea, incluye toda la masa del átomo. Pero si hablamos de volumen, el volumen del átomo lo representa ¿quién? La nube, pues, la nube. ¿Ves? Entonces, y está formada por capas y niveles, según Niels Bohr, tenemos capas y niveles de electrones, ¿verdad? Entonces, de acá decimos que para un ion, o sea, para un átomo con carga, un átomo que ha perdido electrones o ha ganado electrones, el número de electrones va a ser igual al número atómico menos la carga, ya sea positiva o negativa. Para un átomo neutro se cumple la famosa fórmula PES. Número de protones es igual al número de electrones y es igual al número atómico. Entonces, nuevamente por acá, ya te dije, Thomson, ¿qué descubre? El electrón, ¿ves? Del budín de pasas, ¿te acuerdas? Rutherford, ¿qué descubre? El protón, ¿ves? Se te estoy haciendo acordar. Y Chadwick, ¿qué descubre? El neutrón. Ahí está. Ahora vamos a ver qué es un núcleo. Ahí vamos a ver. Entonces, un núcleo es la representación de un átomo. Por ejemplo, acá tenemos la K de potasio, lo que te falta, ¿no? Potasio. Ahí está. Entonces, lo vamos a ordenar. O sea, la K va a tener 4 extremos. Y en cada lugar va a ir un respectivo símbolo. Por ejemplo,
al lado izquierdo superior, al lado superior izquierdo, va a ir la masa. Si acá ves un número, tú asumes que es la masa, porque ahí siempre va la masa. Ahora, si al lado izquierdo inferior, ¿quién va? ¿El número de protones o el número atómico? Si ves un número acá, tú dices, ah, es el número atómico, porque acá siempre va el número atómico. Al lado derecho superior siempre va la carga. Si tú ves un número acá con cualquier signo, dices, ah, es su carga, y se representa con la Q. ¿Ves? Y al lado derecho inferior siempre va el número de neutrones. Si ves cualquier número acá, dices, ah, es el número de neutrones. Entonces, queda claro ya ese concepto. A ver, te pregunto, a ver, si te acuerdas. Al lado derecho inferior, ¿quién va? El número de neutrones. Claro, va el número de neutrones. A ver, al lado izquierdo superior, ¿quién va? Ah, izquierdo superior, la masa, ¿ves? Y se representa con una A, pues. ¿Te acuerdas? La masa que era igual. Profesor, la masa, el núcleo no solamente, del átomo solamente pesaba su núcleo. ¿Y qué hay en el núcleo? Neutrones y protones. Por lo tanto, la masa va a ser la suma de los neutrones más protones. ¿Cómo así? O sea, la suma de Z más N debe ser igual a la masa. ¿Que sí, profesor? Sí, mira, ve. ¿Cuántos son los neutrones? 20. ¿Y cuántos son los protones? 19. ¿O el número atómico? 20 más 19, 39. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, siempre la masa va a ser la suma de los neutrones más los protones. O de los neutrones más el número atómico. La suma de los dos inferiores es la suma del extremo izquierdo superior, de la masa. Ahí está. Profe, ¿y si yo no tengo la Z y tengo neutrón y masa? Lo resto, pues. 39 menos 20, 19. Profe, ¿y si tengo estos dos y no tengo esto? Lo resto, 39 menos 19, 20. Por cualquiera de los dos lados da. Profe, ¿y cómo es que da así? ¿Te acuerdas de la fórmula? ¿Cuál fórmula? Mira, cabe. Yo ya te expliqué, pero no me prestas atención. La masa es igual a Z más N. ¿Y acá qué dice? La masa, Z ¿quién es? 19. N ¿quién es? 20, ¿ves? A es igual a 19 más 20, entonces sería 39, ¿ves? Entonces con esa fórmula vamos a trabajar. Profe, ¿y la carga para qué sirve? Sirve para hallar el número de electrones. ¿Y dónde dice eso? Ya te expliqué, mira, ve. ¿Qué dice? Número de electrones es igual a Z menos Q. ¿Ves? Entonces, acá, ¿cuánto sería el número de electrones? Z, ¿cuánto vale? 19. Menos Q, ¿cuánto vale Q? Más 1. Entonces, 19 menos 1, ¿cuánto sería? 18. Entonces, ¿cuánto tendría? 18 electrones. ¿Ves? Ahí está. Entonces, vamos a ver los tipos de átomos. Los átomos también tienen parentescos. Por ejemplo, tenemos los isótopos, llamados hílidos también, que tienen igual número atómico, pero diferente número de protones. O sea, acá vemos, ¿ya? Que en este caso es el mismo átomo. Cuando son isótopos, ¿qué tienen igual? El número de protones. Y el número de protones, ¿qué lo llamamos? Número atómico. O sea, acá lo que es igual es el número atómico o número de protones. ¿Pero qué tienen diferente? Diferente número de masa y de neutrones. Pero los elementos son iguales. Por ejemplo, acá tenemos XX. ¿Qué son iguales? Son iguales su número atómico y también son iguales el mismo elemento. Es el mismo elemento y el mismo número atómico. Masas diferentes, neutrones diferentes. Facilito, ¿ves? Seguimos. Acá, ahora tenemos acá tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. O sea, son el mismo elemento, pero con distintas masas. Tenemos al protrio, ¿ya? Al protio. Tenemos al deuterio y al tritio, ¿ya? Entonces tenemos 3. Protio, deuterio y tritio. El protio tiene un número atómico de 1 y una masa de 1. Y del protrio se forma el agua común.
Pero ¿qué pasa si el agua se forma del deuterio? Obviamente va a ser un agua más pesada porque tiene una masa de 2. Su Z es de 1 y su masa de 2. Y acá se forma la famosa agua pesada. Entonces, ¿de qué se forma el agua pesada? Del isótopo del hidrógeno llamado deuterio. Ah. Profe, ¿y si es con el tritio? Con el tritio sería cuando la masa tiene 3 y sería el agua súper pesada. Seguimos. Y ahora tenemos los isótonos. Acá como ves la N es grande. Si la N es grande, ¿qué serán igual? Los neutrones, pues. ¿Qué tienen igual los neutrones? Átomos diferentes con neutrones iguales. Nada más. Por ejemplo, acá tengo un isótono, magnesio y sodio. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué número es el? ¿Qué representa el 24? Ah, profesor. A ver, está el lado izquierdo y está superior. Superior izquierdo, la masa. Ahí está. ¿Y el 12 qué representa? Hasta el lado izquierdo y es inferior. ¿El número atómico o número de protones? Entonces, pero yo quiero los isótonos. O sea, número de neutrones. Profe, pero yo no sé cuánto es el número de neutrones. Yo te dije que es la resta. Mira, cabe. Yo tengo esto y tengo esto. ¿Cómo hay eso? Lo resto, pues 39 menos 19, 20, ¿ves? Entonces acá sería lo mismo. ¿Cómo sería acá? Lo resto, 24 menos 12, 12 neutrones, ¿ves? Y acá el sodio también tiene 23 de masa y 11 de número atómico. 23 menos 11, 12 neutrones. Profe, ¿entonces son elementos igual? No, no son iguales. ¿Por qué? Mira, este tiene masa 24 y este tiene masa 23. Este tiene número atómico 12 y este tiene número atómico 11, pero su número de neutrones sí es igual, porque cuando yo lo resto, 24 menos 12, 12. Y 23 menos 11, 12. Como tienen el mismo número de neutrones, se les llama isótonos. ¿Ves? Profe, ¿y los isóbaros qué tienen igual? Pues, la A, a ver, ¿qué significa la A? La masa, pues, significa la masa. ¿Ves? Significa la masa. Entonces, como significa la masa, ¿qué tienen igual? El número de masa. Por ejemplo, acá el calcio tiene 40 de masa y el argón también tiene 40, por lo tanto son isóbaros. ¿Ves? Todo tienen diferente, pero tienen igual a la masa. Entonces vemos acá. Como tiene 40 nucleones, profe, ¿por qué nucleones? Yo ya te dije ya. ¿Qué es la masa? La masa es la suma de los dos, o sea, de los neutrones y de los neutrones y de los protones. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde se encuentran los neutrones más los protones? ¿Dónde están? Protón y neutrón, ¿dónde están? Están en el núcleo, pues mira. Como está en el núcleo y la masa lo representa a los dos, nosotros lo llamamos nucleones. Ahora todo tiene sentido, ¿verdad? Por eso en vez de decir 40 de número de masa, dice 40 nucleones. O sea, quiere decir que ¿la suma de quién? ¿Ya? La suma de los protones más los neutrones es 40. Y por último, los isoelectrónicos. Los isoelectrónicos tienen igual número de electrones. ¿Ya? Tienen igual número de electrones. Como su mismo nombre lo dice, electrones. Diferentes átomos, todos. Lo único igual que tienen son los electrones, ¿no? Lo único igual. O sea, los números de electrones de X va a ser igual al número de electrones de Y. Ya vamos a ver cómo desarrollamos un pequeño, bueno, hasta ahí ha sido la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Me escriben ahí en los comentarios. Estoy para responder sus dudas, chicos. Un gusto, ya saben, con el profesor Tineo. Somos Academia Liceo, tu mejor opción. Gracias.